Kai, antes de comenzar con esto me hicieron algunas preguntas interesantes y bueno, me gustaría responder. 1. ¿Cuál es el nivel de Haki de Charros? El nivel de Charros es bastante alto en Haki de armadura. Como este no tenía miedo de nada, entrenó con los mejores que tenían disponibles para fortalecer completamente su cuerpo. 2. ¿Quién ganaría en una pelea entre Charros y Edward? Edward ganaría por técnica, ya que Charros se enfoca demasiado en la fuerza bruta. 3. ¿Por qué las flores del samsara? El tema de los 7 pecados capitales ya estaba muy mal gastado. Y aparte acá hay conceptos más interesantes. Si se lo preguntan, Edward representa el camino de los demonios, ya que, aunque sí es mucho dolor y sufrimiento, también es un camino de aprendizaje para aprender las cosas que hiciste mal antes de reencarnar. Elizabeth es el camino de los humanos. Porque los humanos podemos empatizar, pero al mismo tiempo podemos destruir y somos los que más comprenden muchas cosas. Charros es el camino los asuras. Seres completamente llenos de rencor y odio. Y son fuerzas de la naturaleza. Ahora yo les pregunto a ustedes cómo creen que van a ser los caminos de Eva. El camino de los dioses, camino de los animales. ¿Y los pretas? 4. Y última. ¿Por qué al prota no le gusta dormir para nada con sus esposas? Por todo lo que sufre. Robin pues es el de las más tranquilas, pero esa misma tranquilidad se traduce en que duerme como piedra. Literalmente le duerme el brazo. Quina es muy loca para dormir y hasta pelea en sueños. Stussy babea demasiado. Lily ronca como si tuviera un motor en la garganta, y el caso específico de York. Recuerden que ella es, por así decirlo, el satélite que tiene que dormir y comer por los otros, por lo que tiene un sistema digestivo muy fuerte y ruidoso para el prota porque puede escucharla perfectamente. Bueno, sin nada más que decir, comenzamos con el capítulo. Ana despertó con una opresión en el pecho que no solo venía de las vendas. Al bajar la mirada y ver su torso envuelto en telas blancas, sintió una punzada de humillación. Cada parche en su piel era un recordatorio de que su fuerza como Kuja no había servido de nada. Ella, que fue criada para creer en la supremacía y la hermandad de las guerreras, había sido destrozada sistemáticamente por una mujer. Eso era lo que más le dolía. El maltrato de los nobles mundiales había sembrado una duda venenosa en su mente. Si esa mujer era un monstruo, lo era también la princesa Boa. El pedestal donde tenía a su capitana se estaba desmoronando, y con él, su propia voluntad. Se levantó con un esfuerzo agónico, sintiendo como las costras frescas tiraban de su carne. Tenía sed, una sed abrasadora que la obligó a moverse. El lugar era de un blanco antinatural, carente de la calidez de la selva de Amazon Lily. En las esquinas, vio a esas arañas metálicas moviéndose con precisión antinatural. Para Ana, que jamás había visto tecnología, aquello era brujería o algún tipo de insecto demoníaco. Se estremeció, sintiendo que estaba en la guarida de un hechicero. Al salir de la sala, el frío de la noche la golpeó como un latigazo. No era el frío de la lluvia en la selva. Era un frío seco y metálico que calaba hasta sus huesos maltrechos. Sus pies, acostumbrados a la tierra y la piedra, se sentían extraños sobre la madera tratada de la cubierta. Miró el mar negro y la luna plateada. En otro tiempo, habría invocado a los dioses por su belleza, pero ahora solo buscaba una forma de sobrevivir un día más. Un aroma denso y cálido, algo que olía a fuego y supervivencia, la guió hacia una puerta de madera. Esquivó a las criaturas metálicas con asco y miedo, apretando los dientes para no gritar cuando el dolor de sus costillas la hacía tambalearse. Al abrir la puerta, lo encontró. Edward estaba de espaldas, vistiendo una bata de un negro absoluto, tan oscura que parecía una grieta en la realidad. Ana se quedó paralizada en el umbral. Había crecido escuchando que los hombres eran seres inferiores o peligrosos, pero lo que sentía emanar de él no era simple testosterona. Como Kuja, el Haki era su lenguaje materno, y lo que percibía en ese hombre era una marea de voluntad tan vasta que la hizo sentir insignificante. Era una presencia que, en su mente, solo podía compararse con la de Hancock. Cuando él se giró, Ana retrocedió, chocando contra el marco de la puerta. Sus ojos eran de un color violeta profundo, una tonalidad que no existía en las flores ni en los cielos de su hogar. Eran ojos que parecían ver a través de su piel, directos a su espíritu roto. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó él con una voz que no buscaba mandar ni herir. Ana apretó los puños, aunque sus manos temblaban por el frío.
En el cautiverio, las preguntas de los amos eran trampas. Si respondías mal, te golpeaban. Si no respondías, te dejaban días sin comer. No, no tengo hambre, mintió, intentando mantener un rastro de orgullo guerrero a pesar de estar tiritando. Y se sintió como un idiota cuando dijo eso. Él nunca preguntó si quería comer solo si no podía dormir. ¿Tienes hambre? Preguntó él mirándola mientras deja de cocinar por un segundo. No. Repitió, pero su cuerpo la traicionó. Su estómago rugió con fuerza, reclamando el sustento que le habían negado por días, obligándola a comer sobras del suelo como si fuera un animal de carga. Edward no se rió. Con una calma que la desconcertó, puso frente a ella un plato con carne sellada y unas esferas doradas que desprendían un calor reconfortante. Cómete lo que quieras, dijo él, sin apartar esa mirada violeta. Ana se preparó para tomar el plato y lanzarse al suelo, buscando un rincón oscuro para devorar la comida antes de que se la quitaran. Era lo que había aprendido en las celdas de los nobles. Pero Edward puso una mano firme pero suave en su hombro y la guió hacia una silla. La obligó a sentarse a la mesa, frente a él, y le puso cubiertos en las manos. La niña miró los objetos de metal y luego al hombre. Él no la miraba con lascivia ni con odio. Simplemente comía. Por primera vez desde que fue capturada, nadie la obligaba a arrodillarse. Probó una de las esferas. Era papa con queso, algo tan suave y delicioso que sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a soltar. Allí, en silencio, mientras el calor de la comida empezaba a sanar un poco del frío de su alma, Ana se preguntó qué clase de criatura era este hombre de ojos violetas que la trataba como si todavía fuera una persona. Escucha, pequeña. Edward rompió el silencio con una suavidad que parecía fuera de lugar en un hombre de su presencia. Pronto llegaré a otra isla. Tal vez haya un cuartel general cerca. Podríamos avisar a Hancock para que venga por ti. Podrías regresar a tu hogar muy pronto. ¿Qué te parece la idea? Ana dejó de masticar. El trozo de carne, que hace un momento sabía a gloria, se volvió ceniza en su boca. Miró fijamente aquellos ojos violetas, buscando una trampa, pero solo encontró una honestidad que la desarmó. Durante meses, regresar a Amazon Lily había sido su único combustible para seguir viva. Soñaba con el olor de la selva, con el estruendo de las cascadas y la risa de sus hermanas guerreras. Pero ahora, ante la oferta de libertad, su cuerpo comenzó a traicionarla. Un temblor fino, nacido en la base de su columna, se extendió por sus hombros. Cerró los ojos y trató de invocar el rostro de su capitana. Visualizó el porte elegante de Boa Hancock, su figura majestuosa y esa soberbia que todas las cujas adoraban como la máxima expresión de la belleza. Pero la imagen no se mantuvo. Como un cristal roto que refleja la luz de forma errónea, la cara de Boa se distorsionó. Sobre el cabello negro y los ojos azul profundo de la emperatriz pirata, se superpuso el rostro de Elizabeth. El cabello rosado, la sonrisa cruel y esos ojos de un azul más claro, pero infinitamente más fríos. Ana empezó a hiperventilar. Recordó las patadas de Hancock, técnicas de combate que siempre había admirado, pero de inmediato sintió el peso de los pies de Elizabeth aplastando sus costillas sobre el suelo de mármol. No tenían nada que ver, y sin embargo, en la mente de Ana, eran lo mismo. Poder femenino utilizado para someter. ¿Estás bien? La voz de Edward llegó desde muy lejos. Ana no escuchó. Estaba atrapada en una espiral. Su educación le decía que el hombre era el enemigo, el ser débil y despreciable que debía ser evitado. Pero una mujer, una de su propio género, la había despojado de su humanidad. La pose imponente que antes era su ideal de vida, ahora era el disparador de su agonía. ¡Ey, despierta! Un grito más firme la sacó del abismo. Abrió los ojos de golpe. Lo primero que vio fue el violeta. Un color que no existía en su pasado, un color que no estaba asociado a ninguna tortura. Sintió unas manos grandes envolviendo las suyas, no para encadenarlas, sino para anclarlas a la realidad. Se suponía que debía sentir asco. Se suponía que la piel de un hombre debía quemarla como el ácido. Pero la calidez que emanaba de Edward era el único abrigo que funcionaba contra el frío que sentía en el alma. «Tranquila, ¿sí?», murmuró él, apretando suavemente sus manos. «Nadie va a hacerte daño aquí. Te lo prometo». Las lágrimas, contenidas por el orgullo de guerrera y el miedo de esclava, finalmente desbordaron.
No entendía la lógica de su propio corazón. Por ley y por sangre, debería confiar en Boa. Pero por instinto de supervivencia, sentía que este hombre, este enemigo de ojos extraños, era más confiable que cualquier mujer que hubiera conocido últimamente. No, no quiero volver a Amazon todavía, logró articular entre sollozos, con la voz rota. No quiero verlas, no puedo. El temblor se intensificó. En su mente, regresar a su hogar significaba enfrentar el hecho de que ya no se sentía una de ellas. Se sentía rota, y temía que la mirada imponente de Hancock terminara de destruir lo poco que quedaba de ella. Entonces, sintió la calidez de nuevo. No era la mesa, ni la comida. Era el abrazo de Edward. Recordó el día en que pensó que moriría, cuando el mundo era solo dolor y oscuridad, y él había sido el único en envolverla con sus brazos y susurrarle palabras de paz. Ana no lo dudó más. Se lanzó hacia adelante, hundiendo su rostro en la bata negra de Edward. Se aferró a él con una fuerza desesperada, clavando sus uñas en la tela y enroscándose como un pequeño gato asustado que ha encontrado el único árbol firme en medio de una tormenta. En ese abrazo, el mundo exterior desapareció. Ya no era una cuja, ni una esclava. Era solo una niña que, por fin, se sentía a salvo. A la mañana siguiente, York disfrutaba del sueño más glorioso de su vida. Por fin había alcanzado su meta y, lo mejor de todo, casi no había tenido que mover un dedo. Aunque no todo había salido exactamente como lo planeó, el resultado era satisfactorio. Ahora tenía el estatus de un dragón celestial. Ya visualizaba su nueva rutina. Desviar fondos de la inmensa fortuna de su esposo hacia los ambiciosos proyectos de Vegapunk, mientras ella simplemente se dedicaba a comer pizza, descansar y delegar el esfuerzo. Pero el paraíso se acabó de golpe. Un impacto seco y brutal le hundió el estómago, sacándole todo el aire de los pulmones. York se dobló sobre sí misma, retorciéndose de dolor mientras el oxígeno se negaba a entrar. Al ser la más corpulenta del grupo, su reacción violenta en la cama provocó un efecto dominó. La maraña de sábanas y extremidades se agitó, mandando a casi todas las chicas al suelo. ¿Qué te pasa, maldita idiota?, bramó Lily desde el piso. Al estar en la orilla, había servido de amortiguador para que Robin y Stussy cayeran justo encima de ella. York no pudo responder. Solo emitía sonidos ahogados mientras se sujetaba el vientre. Al otro lado de la enorme cama, Quina se desperezaba con una sonrisa triunfal, totalmente ajena al desastre que había provocado. «Maldición, me despertaron en lo mejor», dijo Quina, estirándose. «Soñé que peleaba contra una criatura parecida a una ballena, pero mucho más endemoniada. Sus rugidos eran inmensos, así que en lugar de usar mi espada, le solté una patada con todas mis fuerzas». Al ver a sus compañeras enredadas en el suelo y a York sofocada en la cama, Quina soltó una carcajada. Sin embargo, la risa se apagó cuando notaron el hueco en la cama. Edward no estaba. ¿Se levantó más temprano de lo habitual?, preguntó Quina. Ella aún no terminaba de entender que el despertador de piernas marca registrada era la verdadera razón por la que Edward siempre huía de la cama al alba. «Tal vez esté patrullando o tomando aire», añadió Stussy, limpiándose discretamente la comisura de los labios tras notar que, como de costumbre, había babeado durante la noche. Mientras buscaban a su esposo, Robin divisó al pájaro de las noticias sobrevolando el barco. Con la agilidad mental de quien ha pasado años huyendo, interceptó el periódico. En este mundo, saber dónde se mueven los peces gordos era la diferencia entre la vida y la muerte. Al abrir las páginas, sus ojos se abrieron de par en par. Un gesto de genuino horror y asombro congeló sus facciones. ¿Qué demonios están planeando estos tipos?, susurró Robin. Las demás se agolparon a su alrededor. El titular principal era una declaración de guerra al equilibrio mundial. Los dragones celestiales arrasan. El ya reconocido Edward Balsaire ha reducido a un pirata de renombre del Mar Azul a un simple chiste. Pero la verdadera noticia llega de la mano de Sancharros. En un operativo relámpago, ha reclamado la mítica isla de los piratas, Achinosu, aniquilando a Ochoku, el ex miembro de los piratas de Rocks. El territorio ha sido declarado formalmente como dominio de Sancharros. El silencio cayó sobre el grupo. Quina sabía que Charros era fuerte, había sentido su imponente haki de armadura, pero tomar a Achinosu y matar a un ex Rocks era un nivel de agresión que nadie esperaba de un noble. Esto lo cambia todo, analizó Stussy con frialdad.
Edward derrotó a uno y ahora Charros mató a Ochoco. Los yonkos no tardarán en mostrar sus cartas ante este desafío directo. Tenemos que encontrar a Edward y avisarle de inmediato. Recorrieron el barco con urgencia hasta que llegaron a la enfermería. Se detuvieron en seco ante la puerta entreabierta. Edward no estaba en su lujosa suite, sino dormido en una austera camilla de hospital. Lo que las dejó sin palabras fue la escena. La pequeña niña Cuja, la esclava que Elizabeth le había regalado, estaba profundamente dormida. Pero no estaba en un rincón. Estaba aferrada a Edward, abrazándolo como si él fuera su único anclaje en el mundo, como una hija que busca consuelo en su padre tras una pesadilla. Edward, en su sueño, mantenía una expresión de paz que rara vez mostraba. Las esposas se miraron entre sí. La urgencia del periódico, los yonkos y la guerra política parecieron perder peso ante esa imagen de vulnerabilidad y protección. Esto será problema para otro día, murmuró Stussy, cerrando la puerta con suavidad. Todas asintieron en silencio y se retiraron, dejando que el hombre que cargaba con el peso del mundo y la niña que había perdido el suyo, descansaran un poco más. Lugares de todo el mundo. Miren esto. Al fin los tipos de arriba deciden bajar a pelear. Kaido rugió en Onigashima, aplastando el periódico con una mano mientras con la otra alzaba su enorme jarra de sake. No estaba enojado por la caída de sus antiguos colegas. Al contrario, sus ojos brillaban con una sed de sangre maníaca. ¿Edward Balsaire? ¿Charros? ¿Creen que por matar a un viejo retirado pueden sentarse en nuestra mesa? Vengan. Esto es lo que siempre soñé. En Whole Cake Island, Big Mom examinaba la edición especial. A diferencia de los diarios habituales, este venía a todo color, un lujo que seguramente Charros había exigido para resaltar su victoria. Mamá, mamá. ¿Achinosu ha caído? ¿Esa rata de Charros se atreve a tocar una isla tan simbólica? Lin soltó una carcajada que hizo temblar los dulces de la mesa. Sus ojos se fijaron en la foto de Edward. Y ese Edward, tiene ojos violetas. Mamá, mamá. Y yo que pensé que ese linaje se había perdido para siempre, una sonrisa cruel y planificadora se dibujó en su rostro. Ya no solo quería su cabeza. Quería su sangre en su árbol genealógico lejos de allí, en un clima mucho más tenso, Shanks miraba el horizonte. La brisa marina agitaba su capa mientras el peso del mundo parecía caer sobre sus hombros. Esto es malo. Muy malo. Si los dragones celestiales empiezan a actuar por su cuenta, fuera de las órdenes del gobierno mundial, el equilibrio que tanto protegí se va a romper antes de tiempo. Por un segundo, la imagen de Edward se superpuso a la de otra persona en su memoria, alguien a quien nunca quiso comprender. ¿En qué estarás pensando, Shamrock? En el Moby Dick, Barba Blanca soltó una risa ronca que retumbó en las tablas del barco. Gurarara, así que los dioses se han cansado de sus tronos. Ochoco era un tipo duro. Si Charros lo venció en un operativo relámpago, significa que esos nobles no son solo niños mimados con pistolas de oro. Él no compartía el entusiasmo de Kaido. Había estado en God Valley hace 40 años. Sabía lo que significaba que los nobles sacaran las garras, y la sola idea le revolvía el estómago. Mientras tanto, en una isla remota, un hombre de pelo negro y mirada torva apretaba el periódico hasta romperlo. Teach sentía una furia ciega. Achinosu, la isla que él consideraba el legado de su padre espiritual, ahora estaba bajo el zapato de un dragón celestial. Su haki de conquista se filtró por un instante, haciendo que los transeúntes a su alrededor se desplomaran como marionetas sin hilos. Se obligó a calmarse. La rabia no le serviría de nada, pero la oportunidad sí. Puedo sacar provecho de esto, pensó. Los restos de la tripulación de Don Krieg y los supervivientes de Ochoco estarán buscando un nuevo líder, esto adelantará mis planes para encontrar la Yami Yami no Mi. Finalmente, en la tranquilidad de su bar, Shaki mantenía una expresión sombría. Sintió un roce cálido en su pierna. Era Kagami, su pequeña triceratops tigre, que buscaba calmarla. Gracias, pequeña, susurró Shaki, acariciando el pelaje de su mascota. Sabía que técnicamente este ya no era su problema, pero no podía evitar pensar en el futuro. Esto le pondrá las cosas muy difíciles al elegido cuando regrese, el tablero acaba de cambiar. Fin del capítulo.